Bueno amigos, para iniciar este informe voy a compartir con ustedes este trino del senador Wilson Arias. Dice Wilson Arias a través de su red social X, dice: estas son las reformas que desde el gobierno del propio César Gaviria se le han hecho a la Constitución del 91. Se le ha modificado 55 veces. Sin embargo, los sectores de oposición al gobierno nacional dicen que Gustavo Petro es el dictador. Entonces, dicho esto, vamos a revisar algunos detalles. La oposición al gobierno de Gustavo Petro se está rasgando las vestiduras por una propuesta que se viene impulsando por parte del gobierno nacional para modificar la Constitución del 91. Una constituyente es un error. Colombia no necesita constituyentes porque no hay ningún problema de los que tenemos que se vaya a solucionar por una constituyente. Todo lo contrario, las constituciones son como los vinos. Hay que dejarlas madurar, hay que irlas realizando, hay que dejarlas que permeen en una sociedad. No es para que cada cierto tiempo hagamos una nueva constitución. Ojo, el presidente Gustavo Petro propone que los sectores políticos de oposición a su gobierno y, ojo, el pueblo colombiano, el constituyente primario, hagan parte de unas posibles modificaciones que considero que son necesarias a la Constitución del 91. Esta propuesta pues ha causado bastante indignación por parte de los sectores políticos que se oponen al presidente Gustavo Petro y, ojo, y lo han tratado de prácticamente de ser un dictador. Ojo, pero estos sectores políticos que actualmente son oposición al gobierno son los mismos sectores políticos que han cambiado la Constitución del 91 para sus propios beneficios y la han modificado de manera corrupta. Y estos sectores son los que se oponen a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de convocar a los partidos de oposición al gobierno y a los sectores populares para que hagan parte de estas posibles modificaciones a la Constitución del 91. A estos sectores políticos de oposición al gobierno se les olvida que ellos sí han pisoteado la Constitución del 91, han hecho reformas a la Constitución y, ojo, jamás tuvieron en cuenta a los sectores de oposición, a los sectores políticos de oposición y menos al pueblo colombiano. Han modificado la Constitución para sus propios beneficios, pasando por encima del derecho de los derechos del pueblo colombiano. Entonces recordemos simplemente uno, como para un ejemplo, recordemos la GIES política que hizo el señor Álvaro Uribe Vélez por allá en el año 2004-2005 para reelegirse. Pues sencillamente compró los votos de algunos senadores para que votaran una modificación a la Constitución del 91 para él poderse reelegir. En últimas horas, la Corte Suprema de Justicia decidió condenar a los exministros del gobierno de Álvaro Uribe, Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacio, además de su exsecretario de Presidencia Alberto Velázquez, por su responsabilidad en el escándalo de la GIES política, que consistió en pagar dádivas a varios congresistas para que votaran a favor de la reelección del hoy senador. La exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien permaneció en la cárcel durante varios meses por este hecho, celebró la decisión de la Corte Suprema, pero manifestó que aún falta por condenar al autor intelectual de este delito. Faltaría por pagar una condena, es el expresidente Álvaro Uribe quien fue el que orquestó todo esto y que es vergonzoso y penoso ver ese gobierno que él hizo en su segundo mandato. Entonces, vemos un ejemplo claro de cómo esta gente ha venido torciendo la Constitución para sus propios beneficios y, repito, sin tener en cuenta al pueblo colombiano y, ojo, a los sectores de oposición de sus gobiernos anteriores. Entonces, vale la pena recordarle a este sector político, al uribismo y a sus aliados políticos, que los que han cambiado la Constitución y la ley del 91 son los que se oponen al llamado del presidente Gustavo Petro a una asamblea constituyente. Recordemos que el señor César Gaviria modificó la Constitución y la ley sin tener en cuenta al pueblo colombiano.
la modificó 3 veces. El señor Ernesto Samper la modificó 4 veces. El señor Andrés Pastrana 7 veces. El señor Álvaro Uribe Vélez, el que más se está oponiendo a esta propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer cambios en la Constitución, modificó la Constitución y la ley del 91 15 veces en sus 2 periodos presidenciales. Le pregunto a los sectores que aplauden a Álvaro Uribe Vélez, ¿los tuvieron en cuenta para estas 15 modificaciones a la Constitución del 91? El señor Álvaro Uribe Vélez los tuvo en cuenta para modificar la Constitución del 91. Pues déjeme decirles que no, un rotundo no. El señor Álvaro Uribe Vélez no los tuvo en cuenta a ustedes para nada. Ellos modificaron esta Constitución para sus propios beneficios. Y vuelvo al ejemplo. Recuerden la GIS política, donde se compraron votos para que se votara a favor de la reelección del señor Álvaro Uribe Vélez. Y ojo, Juan Manuel Santos, si fue olímpico, modificó la Constitución del 91 19 veces. Y ojo, este señor Juan Manuel Santos es uno de los que se opone al llamado de Gustavo Petro a modificar la Constitución del 91. Y ojo, el títere Iván Duque cambió la Constitución 7 veces. En total, estos 6 gobiernos anteriores modificaron de manera corrupta y sin tener en cuenta al pueblo colombiano, modificaron la Constitución 55 veces. Entonces, amigos, ¿quiénes son los verdaderos dictadores?